y Boya y Bochechemo for Balifa. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta su comunidad Leo Aizola. Que la bendición de Bobo Galeno Ocha, de Bobo Galeno Richa, de Bobo Ekun Caraonú, de Ifá, los Dumares, de Olor, de Olofi, sea con todos vosotros. Primeramente quiero darle mi pésame a las personas que han perdido un familiar durante esta crisis sanitaria, a los que lo están pasando fuerza. Ya es esperanzador los momentos que estamos pasando en la humanidad, de que estamos superando esta crisis, de que ya esta crisis se está diluyendo en el mundo, pero aún hay lugares donde afecta, hay lugares donde debemos poner nuestras oraciones y nuestra fe, y sobre todo son momentos de mantener en vigor nuestra esperanza religiosa. A los que han pertenecido a esta comunidad desde un principio, les doy las gracias por seguirme. A los nuevos, bienvenidos. También les digo que pueden seguir a mi mujer en su canal Los Bar de Leo Michango, que está en la descripción. Se la dejo abajo en el vídeo, que les muestra bastante cosas interesantes, sobre todo para los hororizas y los espiritistas. Bien, hoy les vengo hablando sobre una virtud que puede ser positiva y a la vez puede ser negativa. Para mí es un factor en la vida de todo ser humano, en la vida de todo religioso, que es primordial en todo aspecto de nuestro camino, que no es otra cosa que el silencio. Para mí el silencio en sí tiene una importancia tremenda, porque el silencio sirve lo mismo para superarnos nosotros mismos o también para destruirnos. Entonces, la capacidad que nosotros tengamos de saber cómo y cuándo en cada aspecto de nuestra vida, en cada aspecto de nuestro camino, en el transitar, utilizar el silencio, es lo que nos podría hacer mejor persona y superarnos a nosotros mismos. Para esto me voy a avalar en el Ordun de Fire de Temei, donde habla dos historias que el silencio, una, si bien trajo la prosperidad y el beneficio, y si bien en la otra no guardar el silencio trajo la destrucción. Primero voy a decir donde no guardar el silencio o no optar por saber callar en el momento adecuado trajo la destrucción. Aquí hablaba de que había un abuelo que vivía con su esposa y tenía dos sirvientes, que era Ayao Unco, es decir, el perro y el chivo. Dicho abuelo tenía por costumbre ir a un molino donde se preparaba aceite de palma para ir a buscarlo para cocinar, para hacer sus quehaceres diarios. Pero un día se le dijo de que no pudiera ir a ese molino, ya que ahí iba a haber una reunión de abuelos celestiales. Pero dicho abuelo necesitaba, ya que no tenía ningún tipo de ingrediente para que después que esos abuelos que habían venido a reunirse en ese molino seguramente pasaran por su casa a ofrecerles nada. Y entonces se levantó muy bien temprano, decidió levantarse bien temprano y ir al molino a buscar aceite de palma antes de que los abuelos llegaran. Pero se había prescrito de que ese día nadie podía morir. Se lo dijo a sus dos sirvientes, a Allá, que es el perro, y a Unco, que es el chivo. Y le dijo que no dijeran a dónde él había ido, que no dijeran, que guardaran silencio ante cualquier persona que viniera a preguntar qué cosa él había salido a hacer. Bien, o si le insistía mucho a las personas que dijeran que sencillamente él había salido a recoger plantas. Cuando el abuelo sale hacia el molino, Echu decide pasar por casa del abuelo para prepararle el camino a los abuelos celestiales antes de que se bajaran del cielo para su reunión, y se encuentra y va a casa de este abuelo de Temei y le pregunta a los dos sirvientes que estaban parados en la puerta, al perro y al chivo, a Allá y a Unco, que a dónde había ido su amo. Unco sale hablando, el chivo sale hablando precipitadamente y se le va, rompe el silencio diciendo de que había ido a morir a buscar aceite de palma, a lo que de hecho se quedó sorprendido y dijo, pero si eso en este día es prohibido. Y Allá, que es el perro, rápidamente rompió el silencio diciendo de que no, de que el chivo estaba equivocado, de que eso fue el día anterior, de que su amo había ido atrás de la casa a buscar unas hortalizas necesarias. Y entonces Echu se retiró. Al regresar el amo y darse cuenta de lo que había pasado y de que uno de sus sirvientes o Unco lo había delatado, había rompido el silencio, se sintió demasiado indignado. Y cuando los abuelos celestiales salieron de la reunión que habían tenido en el molino y que llegaron a casa de esta abuelo, todos los recibieron en silencio. Ninguno le habló, todos lo miraban fijamente.
El Awo Iretemey, al darse cuenta de que había miradas de desaprobación o miradas de interrogación hacia su persona, rápidamente rompió el silencio diciendo de que lo perdonaran, de que a lo mejor la casa estaba un poco virada al revés, de que él había estado todo el día tratando de localizar lo poco que tenía para poderle prepararle sus ofrendas, ya que se le había imposibilitado ir a buscarle el aceite de palma requerido ese día al molino, y que lo que había buscado era hortaliza, guardando así el aceite de palma que había traído y dejando solo un poco. En ese momento Echu dijo de que había que ofrendarle algo, y el Awo Turamey decidió de que el sacrificio más propicio para darle a Echu era el Ounco, el chivo, y en ese momento fue donde se sacrificó el chivo por primera vez a Echu por de su obediencia, y también donde se dice que nosotros los hijos de Orúmila no debemos hacer ninguna ofrenda encima de con allá con el perro, debido a la lealtad que le tuvo a su amo en este hurto. Bien, aquí en esta primera historia nosotros podemos entender que el silencio a veces en nuestras vidas es requerido. A veces el silencio nosotros por nuestro propio bienestar es conveniente callar. Hay un dicho que dice que el ser humano debe aprender primero a callar para después saber hablar en la vida. Yo creo que es tremendamente conveniente hacer uso del silencio en lugares donde uno llega por primera vez, en lugares donde uno quiere desarrollarse, porque si uno va a un lugar a aprender o un lugar a desarrollarse y se pone a hablar y no le permite a las otras personas que digan o que expliquen lo que uno quiere entender, nosotros no vamos a poder recepcionar nada. También debemos entender en esta historia de que nuestras propias palabras, de que a veces la impetu de querer hablar, porque solamente no es que a veces nosotros como seres humanos queramos hablar, sino de que a veces se nos salen las palabras. Entonces a veces esas palabras que se nos salen, esas cosas que nosotros decimos, nos pueden crear consecuencias, porque toda cosa que se diga con enú, toda cosa que se diga con la boca, con la lengua, que gesticule nuestras palabras, puede crear una consecuencia positiva o negativa, sea un efecto menor o mayor, sea un efecto sencillamente de recepción que tengan otras personas hacia nosotros, o sea un efecto que pueda desencadenar en algo más grande como una pelea o una desgracia. Entonces nosotros como seres humanos debemos saber cuándo es imperativo guardar silencio, cuándo es imperativo que nosotros aprendamos a callar, porque como ya le dije, como dice el refrán, aprendiendo a callar, aprendemos nosotros a saber hablar, porque eso es importantísimo. Por ejemplo, yo recuerdo que en mis principios tendría yo 3 o 4 meses y tenía el IFA hecho, estaba yo sentado con varios abuesos. Y había uno de los hermanos abuesos que me iba a decir un secreto de un camino de mi orden muy importante. Y cuando él empezó a hablar, yo salté a preguntarle una cosa. Y entonces el abuso me quedó mirando y me dijo: mira, te iba a dar otra enseñanza, pero ahora te voy a dar una aún mejor. Este camino tú no lo vas a conocer por mí. ¿Por qué? Porque tú saltaste, me interrumpiste la enseñanza que yo te estaba dando, y ahora yo no te la voy a dar, pero te estoy dando otra. Entonces ese hermano abuso, yo le doy gracias por su sabiduría, porque en sí no me negó una enseñanza, sino que me enseñó otra aún mejor. Cuando una persona se nos está explicando algo, cuando nosotros queremos aprender algo, cuando nosotros necesitamos recepcionar algo, nosotros debemos aprender a escuchar, a guardar silencio, a mantener nuestra boca en un estado de neutralidad en el que no sobresalga por nuestros oídos, porque se nos es necesario recepcionar, no gesticular. Entonces debemos aprender que a veces callar, como ya le dije ya, es imperativo para aprender a poder hablar. La otra historia que le vengo hablando en este refrán, en este video de hoy, perdón, es cuando Ochun decidió callar. Dice que Orúmila un día sale, Iretemey, está este pata aquí también, y me avalo en estas dos historias de este orden para hacer uso del video de hoy de silencio, pero hay muchos otros orden de Ifá que se hace imperativo la necesidad de guardar silencio y de controlarlo. Pero decidí hoy hablar de Iretemey y de estas dos historias que están en él y que guardan una inmensa relación sobre el silencio. Dice que andaba Oya, Ochun y Yemayá, una de la tierra de Iretemey, en una de sus trascendencias religiosas caminando, pero Orúmila en la mañana había decidido salir a cazar un venado. Y cuando sale a cazar el venado, después de cazarlo, cae en un hueco, cae en un hoyo.
Y cuando cae en un hoyo empieza a cantar, empieza a cantar, empieza a cantar, y las personas que pasan por ahí a ver que no tenía nada, lo dejan tirado ahí. Y cuando vienen estas tres mujeres caminando, Oya y Yemayá tenían una discusión tremenda, no paraban de discutir. Y Ochun, que iba en el medio, decidió callar. Al ser la hermana más pequeña, al querer a sus otras dos hermanas por igual, a Oya y a Yemayá, decidió callar y no interponerse, ni de ponerse ni de un lado ni ponerse de otro, sino guardar silencio. Y entonces, caminando, la Yemayá iba entretenida, Oya iba entretenida con sus discusiones, con sus cosas, y Ochun escucha un canto. Y cuando Ochun escucha un canto es que ella le dice a sus dos hermanas: hermana, guarden un momento de silencio, que me parece escuchar un canto que proviene del suelo. Y cuando ella pone la oreja en el suelo, siente una vibración, que es un canto de Orúmila, y siguen a donde está el canto y ven a Orúmila en un hueco, y Orúmila les dice cantando que por favor que la saque, que lo saque de ahí. Primero ellas se quitan sus blusas para intentar sacarlo, pero aún así no alcanza. Después se quitan sus sayas y es que logran sacar a Orúmila. Y entonces en esta historia Orúmila le dice que por ellas haberlo ayudado, a partir de ahora sus hijos iban a saludarlo siempre en honor a su nombre, ya que ella en esa tierra, una se llamaba Iború, otra se llamaba Iboya y otra se llamaba Ibocheche. Por eso es que nosotros, gracias al silencio de Orúmila, gracias a la bondad que tuvo Yemayá, a la bondad que tuvo Ochun y a la bondad que tuvo Oya de salvar a Orúmila desinteresadamente, nosotros los abuelos, enseñar de respeto de eso que ellas hicieron ese día durante toda nuestra existencia, en nuestro saludo debemos rendirle honor a esas tres orichas, a esas tres mujeres que vivieron en esa reencarnación y en esa trascendencia. Esta historia es aún más larga y en otro video la voy a hacer explicando dos factores de la misma, porque también ellas le pidieron tres cosas a Orúmila. Una, no podía parir; otra, cada vez que paría los hijos se morían; y otra, no encontraba la felicidad a la hora del parto. Es decir, que siempre los niños cuando nacían no salían bien desarrollados. Y entonces Orúmila les concedió a las tres esas virtudes, y después hubo una historia atrás en la que Orúmila se encuentra con su hija, pero eso lo voy a dejar para otro video, que va a hablar de una importancia que tiene ese pataquí. Sin embargo, lo que podemos sacar del pataquí de hoy, de esta parte de la historia, es que a veces cuando nosotros nos encontramos en una situación en la que personas que si bien no son ajenas a nosotros, pero se encuentran en una discusión, en una porfía, nosotros debemos aprender a ser un poco sabios y no interponiendo ni de un lado ni de otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros interponiendo de un lado o de otro vamos a quedar mal. Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando se interpone entre discusiones de pareja, una persona que sea primo, que sea hermano. Siempre que una persona se interponga en discusión entre parejas, por supuesto, a no ser que se estén cayendo a golpe o algo barbarie, así que si sea necesario la intervención de nosotros para poder salvaguardar la situación que esté pasando. Pero siempre que nosotros, siempre, esto me lo ha demostrado mis largos años como abuelo, me lo ha demostrado la vida. Siempre que nosotros queramos dar un consejo a unas personas que se encuentren en una situación de pareja, siempre que nosotros demos unos consejos a una persona que se encuentre en una situación de dominación por el corazón, siempre vamos a quedar mal. ¿Por qué? Porque a veces las personas después se van a arreglar y a nosotros se lo van a achacar como que dimos un mal consejo. Por eso es que el consejo, por eso debe ser bien elaborado antes de darlo. Porque lo que ayuda a una persona puede afectar a otra. Y el consejo que nosotros demos hoy nos puede afectar en el mañana. Entonces, a veces, como aquí mismo Ochun decidió no ponerse ni del lado de Yemayá, que era su hermana, ni del lado de ella, sino que guardó silencio y estuvo entre las dos, guardando silencio, y gracias a su silencio escuchó el canto de Orúmila. Nosotros debemos también aprender que en esta vida, a veces cuando suceden momentos desagradables o cuando suceden cosas entre familiares o entre parejas, es imperativo nosotros no saltar a la primera o no valorar la situación que pueda estar pasando desde nuestro punto de vista sin tratar de entender lo que está sucediendo, guardando silencio. Aquí también se nos da a entender que el guardar silencio, que tener la capacidad de saber guardar silencio ante una situación desagradable, nos puede llevar a un desarrollo de que la misma se apacigüe antes de que nosotros intercedemos. Y a lo mejor nosotros intercediendo no apaciguamos la situación, sino que la agravamos, porque aquí la situación se apaciguó sola. Entonces,
Mi opinión es, y yo pienso, que el silencio es un factor importantísimo. Yo creo que el silencio en sí grita mucho, porque el silencio puede herir tanto o más que palabras hirientes. Yo creo que una persona que se le es condenada al silencio, que se le es condenada al olvido, que se le es condenada a ser ignorado, eso duele más que una persona que es ofendida o una persona que es agraviada. O yo pienso que duele de igual manera. El silencio puede ser utilizado para bien, como dije al principio del video, puede ser utilizado para mal. Ahora, nosotros debemos estar en un punto intermedio. Nosotros no debemos aplicarle el silencio a personas que no se lo merezcan. Nosotros no debemos aplicar el silencio como arma. Nosotros no debemos aplicar el silencio como modo de expresión. Nosotros debemos aplicar el silencio como modo de ser moderado, como modo de aprendizaje, como modo de superarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos entender que también debemos respetar el silencio. Cuando nosotros lleguemos a un lugar o veamos a una persona que necesite un espacio, que necesite estar en silencio, nosotros debemos también tener ese punto de vista crítico y saber que esa persona necesita meditación, ya que el silencio hay personas que lo valoran. También nosotros debemos aprender a no ser los primeros en romper el silencio, ni ser los últimos en olvidarlo. Es decir, cuando nosotros llegamos a un sitio y está todo el mundo hablando, nosotros no podemos querer sobresalir sobre los demás. O cuando llegamos a un sitio y está todo el mundo en silencio, nosotros no podemos querer ser los primeros en hablar. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos la situación que llevó a ese silencio tumultuario. Y para terminar, yo pienso y yo creo que la clave para entender el silencio, para superarlo y para aplicarlo a favor de nosotros mismos, es que aprendamos a guardar silencio cuando es imperativo, no hablar, y a hablar cuando es imperativo, no guardar silencio. Y Boris Boya y Bocheche, un Foribalifa.